Hay personas que dicen que qué es populismo y lo confunden con ser popular. El populismo es no pensar en un país, en todos los sectores, en todo aquello que beneficia al país en su conjunto y a cada sector. No. El populista lo que quiere es ser popular, ahí sí, pero a través de ciertas argucias o trampas o mañas para obtener esa popularidad, o sea, una popularidad a la mala. No porque haga funcionar bien a un país con todos sus sectores y toda su población y todo, sino para que le den el voto, las mayorías, les den su aprobación las mayorías. ¿Y cuáles son las mayorías? ¿Un empresario o 50 trabajadores? Pues 50 trabajadores. Unos profesionistas, expertos en ciencia, tecnología, ambiente, todo, o 1000 o 10,000 trabajadores, pues los 10,000 trabajadores. Entonces va a ser, el populista va a hacer cosas que haga que la mayoría lo apoyen, perjudicando a esa minoría, como el empresario, como los profesionistas, los expertos, que son pocos, y los pobres o los trabajadores son muchos. Pero al hacer eso, también va a perjudicar a los pobres, porque al momento en que un empresario lo perjudica para beneficiar a 50 trabajadores, ese empresario puede quebrar, desaparece una empresa. O esos expertos o profesiones que saben y entienden muchas cosas que pueden mejorar a la sociedad y al país, al perjudicarlos, perjudica al país, pero gana muchos votos. ¿Cuál es una medida, a ver, espero que me hayan entendido, cuál es una medida populista actual de López Obrador? Pues una verdadera barbaridad, una barbaridad maligna, que consiste en decir que los trabajadores cuando se jubilan siguen recibiendo una pensión del 100% de su salario que tenían cuando terminaron, cuando se retiraron del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador ganaba al mes 10,000 pesos, al jubilarse, al ya no trabajar, le siga pagando la empresa 10,000 pesos de por vida. Pero dense cuenta de lo siguiente: ¿cómo la empresa le va a pagar a sus 100 trabajadores 10,000 pesos y le va a pagar a los otros 50 trabajadores que se han jubilado sus 10,000 pesos? No es justo para la empresa, porque le van a seguir pagando el sueldo total a una persona que ya no está trabajando. El Seguro Social y el PRI establecieron el sistema de pensiones, que es una medida excelentísima del PRI, que consiste en darles una pensión cuando dejan de trabajar, cuando se jubilan. Una pensión que les va a ayudar el resto de su vida, que ya es gente mayor, generalmente ya son gente mayor, a veces viejitos. Les va a seguir ayudando durante toda su vida. Es una medida excelente. Pero es justo, yo les pregunto, ¿es justo que les paguen el mismo sueldo que tenían cuando estaban trabajando, darles esa pensión cuando ya no trabajan? Claro, ¿qué va a decir la gente? ¡Ay, excelente, qué buena medida! No es justo. Es una medida populista maligna para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no puede
aguantar el pago, no puede tener tanto dinero para pagarles a los que están trabajando y pagarles lo mismo a los que ya no están trabajando. Ya como que les dé una pensión proporcional a su sueldo, es una excelente aportación de la empresa y de la medida del gobierno en ayudar a la gente. Pero no les puede pagar el 100%. ¿Qué van a decir algunos? Ay, no, pues es que su idea, o sea, mi idea es egoísta, está a favor de las empresas. No, es una idea justa. No es justo que le sigan pagando a alguien que ya no trabaja lo que estaba ganando cuando trabajaba. Algunos cuestionarán que ya no es justo que le sigan pagando. No, yo digo que sí, una pensión. Pero una pensión proporcional. ¿Sí? Si ganaba 10,000 pesos mensuales y ahora le pagan, no sé, 3,000 pesos mensuales pues es una buena medida, porque esa persona que ya no trabaja, que no le produce a la empresa, siga teniendo un dinero para vivir. Generalmente un jubilado ya trabajó muchos años y ya tiene que haber hecho una base económica para vivir. Ya debe tener, muy probablemente es una casita, una casa, ya debe tener todo lo que necesita, su mobiliario, su casa, tal vez un auto, y va a seguir recibiendo una pensión. Ya no tiene que pagar su casa, ya no tiene que pagar su auto, ya lo tiene. Bueno, si no lo compró, pues allá él, ¿no? Pero ya no es justo que se le pague todo lo que ganaba, porque ya no produce. Claro, López Obrador saca esta medida, ¿y qué va a decir la gente? No, este sí quiere al pueblo. No, es populista porque está perjudicando al país. Porque eso, la empresa no puede pagarle lo mismo a uno que no trabaja ya en la empresa, que ya no produce nada para la empresa. Si ya se les da una pensión excelente que estableció el PRI, gobiernos anteriores, que se sigue aplicando así. Porque no solamente se le va a dar, en los gobiernos anteriores no solamente se le seguía dando su pensión, sino que seguía con sus servicios médicos, unas prestaciones y todo. Pero pagarles el 100%, todo lo que ganaban, no es justo. Ese es el populismo. Con esa medida López Obrador va a tener la aprobación de todos los trabajadores, que son muchos, perjudicando a las empresas, que son pocos, o empresarios, y va a perjudicar al país. Otra medida populista fue quitar el outsourcing. ¿Qué es eso? Había empresas que le trabajaban a las empresas, o empresas de limpieza, por ejemplo, que iban a trabajarle a una empresa. Pero una empresa a veces no requiere tanta limpieza, por decirlo así, para que le esté pagando diario a un grupo de gentes para la limpieza. Con que vayan a trabajarle, salen beneficiados la empresa que recibe el servicio y la empresa de outsourcing que ofrece el servicio. Porque esos que están en outsourcing no nada más trabajan para esa empresa, trabajan para muchas empresas y reciben su sueldo. Eso sí, la empresa outsourcing debe garantizar para sus trabajadores, por ejemplo, de limpieza, que son muchas formas de outsourcing, para que tengan trabajo. Cuando le trabaja a la empresa A, ya su mismo trabajador vaya a trabajar a la empresa B, vaya a trabajar a la empresa C y sigan recibiendo su salario. Así salen beneficiados la empresa que recibe el servicio de outsourcing y la empresa outsourcing. López Obrador quita esa medida, que porque los trabajadores no sé qué, pero López Obrador siguió teniendo en su Palacio Nacional y en su gobierno trabajos de outsourcing. Fíjense, la maña, la injusticia que hace Obrador. Quita algo, pero él sí lo sigue teniendo. Son medidas populistas. ¿Qué es el populista? El populista calcula cuántos votos recibe o cuánta simpatía recibe de cuántos, y siempre se va con la mayoría.
En este caso, ¿quién es la mayoría? Los pobres, porque en todos los países los pobres son más. Aunque los países muy evolucionados, como Estados Unidos, Canadá, pues los pobres no son más, son igual que la clase media o son menos que la clase media. Más bien en Estados Unidos casi no hay pobres, es clase media, están bien todos. Pero en países pobres como México, subdesarrollados, que México iba para lograr el desarrollo, llegó Obrador y lo cortó, aumentó los pobres y hace que los pobres le convenga tener la simpatía de los pobres. ¿Cómo lo va a hacer? Con estas medidas. Ya cuando inició el gobierno de López Obrador, en el 2019, 18, 19 ya, de inmediato aumentó el salario. Hizo que empresas maquiladoras del norte del país se fueran, unas y otras quebraran. Porque les aumentó el sueldo a los trabajadores, pidió que se aumentara, sin estudios. López Obrador odia a los ricos porque son ricos. Pero si algo tiene un sistema que no es del de López Obrador, es que la gente puede hacerse rica si trabaja, si tiene inteligencia, si tiene iniciativa, si pone empresas, si le va bien. Para López Obrador es un delito ser rico. Pero no hay delito cuando no se viola la ley. Pero para López Obrador eso es un delito. Sin embargo, él es de los más ricos ya del mundo, porque él viola la ley y está robándole con moches a todas las empresas. Pide moches, porque le da los contratos a empresas que le trabajan al gobierno, las que él decide sin licitación, sin poner a concurso a las empresas, y a las que les da el contrato les pide un moche, o sea, un porcentaje de lo que ganan, como lo hacen las bandas del crimen organizado. Les piden moche, el derecho de piso para que puedan abrir los negocios, que es un delito terrible, una extorsión. Bueno, pues Obrador extorsiona a los delincuentes, diciéndoles que para que puedan operar con su delincuencia les pide también un moche o apoyos. Bueno, ese es el populismo. El populismo no piensa en el país, en el desarrollo de los trabajadores, que hay que ayudarlos primero, pero perjudica a la clase media, por eso la quiere eliminar López Obrador, perjudica a las empresas, perjudica a los profesionistas. Quiere que todos sean pobres. En el sistema de López Obrador no quiere desigualdad, ricos y pobres, quiere puros pobres. Y a los de clase media ya los hizo pobres. Eso no es igualdad, eso es joder a unos y que sigan jodidos los que ya estaban jodidos. El populismo de López Obrador es maligno. Entonces esta medida de que se retiren con una pensión del 100% de lo que estaban ganando es injusta, es absurda, es populista y es compravotos y es compra simpatías para que quieran a Obrador. Pero que sepan los mexicanos que ya fastidió al país económicamente, porque el dinero que les da en pensiones a todos ya se lo acabó, porque le quitó dinero a todo y se lo dio a la gente, pero no generó el dinero para dárselo, se lo quitó a todo lo que pudo. El dinero ya se lo acabó. Ahora, para seguir dando las pensiones, está endeudando al país 5 billones de deuda más. ¿Qué son 5 billones? 5 millones de deuda más. Ya endeudó brutalmente al país, porque ya se acabó el dinero. ¿Cómo termina su estupidez de sus obras del Tren Maya y todo? ¿Cómo sigue dando pensiones que está aumentando la que viene en elecciones? Con deuda, endeudando al país. Que se friegue el presidente, que siga, a ver cómo sale de la deuda, o el país que se friegue, él sale en brazos. Para muchos ya el 55% es el que lo aprueba, va al rato, pero que se frieguen los demás, a ver qué pasa. De todos modos, Xochitl Gálvez, si gana, que quede claro, va a seguir dando las pensiones, que les quede bien claro, va a seguir dando las pensiones a viejitos, a estudiantes, a discapacitados y a todos, porque ella votó a favor de que se dieran las pensiones, y que Obrador, como un típico maligno calumniador, dijo que Xochitl las quitaría. ¿Cómo las va a quitar si Xochitl estuvo a favor de eso y ella es la más humanitaria? Ayudaba con su sueldo, no con dinero del país como lo hace Obrador, con su sueldo ayudaba a comunidades indígenas.
Esa es una mujer humanitaria. No es populista, pero sí quiere a la gente pobre, pero no odia a los ricos, ni a la clase media como lo hace Obrador, ni quiere implantar una dictadura como ya la implantó López Obrador, y es una dictadura de facto. Ya fue declarado el tirano mundial 2022 López Obrador. Ya fue declarado el sistema de López Obrador como híbrido, o sea, dictatorial. Gracias.